Buenos días, hermanos. En los años 50 existía una forma de comunicación llamada el telégrafo, la cual tenías que ir al sitio donde se encontraba el telégrafo, generalmente era en el pueblo de la ciudad, y allí tenías que hacer tu fila, esperar a que cada persona enviara su mensaje para cuando llegara tu turno, tú poder enviar el mensaje. Tenías que dictárselo al operador del telégrafo y él con un código tipo código Morse lo enviaba a la persona que estaba en la otra ciudad a quien tú le querías enviar el mensaje. Hoy en día no hacemos así, porque tenemos nuestros teléfonos móviles, los cuales tú los usas y al momento envías el mensaje o hablas con la persona con quien tú te quieres comunicar. Pero en aquellos tiempos no era así. Obviamente hoy sería algo inverosímil tú decir, voy a enviar un mensaje, déjame ir al telégrafo. No, porque ya tú tienes lo último en la comunicación, que es el teléfono móvil, y por lo tanto lo haces de esa manera, porque la otra manera ya quedó obsoleta, es la manera antigua. Y precisamente de eso trata este pasaje de hoy. Hoy estaré predicando sobre la carta a los Hebreos, específicamente Hebreos 1, versos del 1 al 2. Esta carta fue escrita a una congregación estrictamente judía. Esta congregación se componía de judíos creyentes y de judíos no creyentes, pero convencidos intelectualmente de la obra de Jesús, aunque no así en sus corazones. Y también tenía un tercer grupo que eran los judíos no creyentes. Es importante entender esto porque durante la carta se le va a estar hablando a los tres tipos de grupos judíos. Si no entendemos eso, pues puede tornarse un poco confuso. Esta comunidad estaba situada en un lugar fuera de Jerusalén, que aunque se desconoce, se cree que era cercano a Grecia. Y la carta fue escrita entre el año 33 y el año 70 después de Cristo. Antes de la destrucción del templo, pero después de la muerte de Jesús. Esta congregación, al ser una congregación hebrea, todavía tenía con ellos muchos de los rudimentos de la ley y los profetas. Y es por eso que el autor de la carta a los Hebreos hace este escrito. Para dejar claramente establecido las formas en las que Dios ha hablado en el pasado y en el presente para el futuro, y cuál de esas dos formas tiene más prominencia, o más bien dicho, cuál de esas dos formas tiene prominencia absoluta. Vamos a leer la carta a los Hebreos, Hebreos 1, versos del 1 al 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vamos a ver la primera forma en que Dios habló. Yo encierro esta forma en muchas veces y de muchas formas. En otro tiempo a los padres por los profetas. Ahí hay muchas formas envueltas, pero todas esas yo las encierro en una forma, que son las formas, ¿verdad?, del pasado. Dios ha hablado en otro tiempo. Les voy a leer 3 ejemplos de cómo Dios ha hablado en el pasado, más específicamente en el principio, en el Génesis. En el Génesis 1:3 dice, y Dios dijo, sea la luz. ¿Verdad? Dios habló, Dios mandó a que se hiciera la luz. En el capítulo 3, en el verso 3, empezando el Génesis, ya en el verso 3, Dios habló. Luego en el verso 6 dice, luego dijo Dios, hay expansión entre las aguas. Vuelve Dios a hablar. Y en el verso 11, otra vez más Dios habla. Y dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Apenas había empezado la creación, estamos en el Génesis y ya Dios ha hablado 3 veces entre el verso 1 al verso 11 del Génesis, que es el primer libro de la Biblia que se constituye el principio. Esto es Dios hablando muchas veces. Pero también dice, Dios ha hablado de muchas maneras, que es mi segundo punto. Veamos estas maneras en que Dios ha hablado. Por ejemplo, en Éxodo 3, verso 4, Dios hablándole a Moisés, dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Podemos ver aquí cómo Jehová habló desde una zarza ardiente. También tengo un segundo ejemplo de lo que yo considero de muchas maneras. En Primera de Reyes 19:12, donde Jehová no estuvo en el fuerte viento, no estuvo en el terremoto,
y no estuvo en el fuego, sino estuvo en el silbido apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro y vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Podemos ver aquí cómo la presencia de Dios le habló a Elías desde el silbido apacible y delicado. Vemos que Dios habla de muchas maneras. En el pasado, Dios habló a los padres, a los que dirigían la nación de Israel, por los profetas. Otra de las formas que Dios habló. Habló muchas veces, habló de formas diferentes y también habló por los profetas, usando un intermediario entre él y el pueblo. Tengo aquí el ejemplo de Isaías 48:14, dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo. Tengo otro profeta que es Ageo, en el capítulo 1, verso 5, Dios hablando a través de él, dice: pues así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y continúa, ¿verdad? Esa profecía por ahí para allá. Y tenemos a Jeremías, otro profeta pero de los mayores, Jeremías 21:8, Jehová hablándole para que él hable al pueblo, dice: así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Y continúa con su profecía. Así habló Dios muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas en el pasado, o sea, en otro tiempo. Yo resumo todas estas veces y maneras en una forma, que es la forma en que Dios ha hablado en el pasado. Esto es el pasado. El pasado era solo una sombra, un reflejo borroso de lo que habría de ser el cumplimiento de todo. Y esto es que en estos postreros días Dios nos ha hablado a través del Hijo, a través de Jesucristo, por medio de Él. El texto dice: en otro tiempo, o sea, en el pasado, habló de una forma, pero en estos postreros días, en estos tiempos finales, ha hablado por el Hijo, estableciendo que Jesucristo tiene la prominencia sobre todo lo anterior, sobre todo el pasado, porque el Hijo es la revelación completa. Las formas del pasado son solo sombras de lo que sería la revelación completa, que es el Hijo, que es Jesús. En otro texto dice: a Él oíd. En Marcos 9, del 1 al 8, lo dice claramente: a Él oíd. En ese texto habla de que Jesús se transfigura frente a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y aparece Elías, que representa a los profetas, aparece Moisés, que representa la ley, los dos hablando con Jesús. Entonces Pedro, que todavía cargaba consigo muchos de los rudimentos de la ley y de los profetas y del judaísmo, le dice: hagamos 3 enramadas, una para ti, para Jesús, una para Moisés y otra para Elías. El texto dice que Pedro no sabía lo que estaba hablando, que tenía miedo y no sabía lo que estaba hablando. Pero entonces vino una nube y les hizo sombra, y desde la nube, Dios hablando nuevamente, dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Esta parte es importante, porque Él no nos dice: escuchen a Moisés, a Elías y a Jesús. Él dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Salen Moisés y salen Elías del panorama y solo queda Jesús. Cuando Pedro y los otros apóstoles miraron, solo se encontraba Jesús solo. En este momento Él se había transfigurado, está Moisés, está Elías, está Él, pero Dios dijo: no, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y saca del panorama a Moisés y a Elías. Hermanos, la ley fue cumplida por Jesús. La palabra dice que Él no vino a abrogarla, sino a cumplirla. Las profecías se cumplieron todas en Jesús, porque de Él hablaban todas ellas. En Lucas 24, del 25 al 29, Dios hablándole a los caminantes de Maús, que venían dudando, porque ya creían que Jesús no era el que había de venir, venían hablando del tema. Jesús molesto les dice: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y oigan bien, dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, que los representaría Elías, les declaraba en las Escrituras lo que de él decían. Y para que lo hablado fuera sellado con poder,
Jesús fue constituido heredero de todo, y es por quien asimismo fue hecho el universo. Toda potestad le fue dada, tanto en el cielo como en la tierra. Hermanos, Dios ha hablado por medio de su Hijo, para que tú y yo entendamos que en ningún otro hay salvación. Solo en Jesús hay salvación. Solo en Jesús. Hermano, si eres un creyente, regocíjate en estas verdades de su palabra. Pero si eres alguien que no se ha arrepentido y que no ha creído, te invito a considerar esta palabra y a meditar en ella. Porque en ella hay mensaje tanto para salvación, para los que creen, como para condenación, para los que lo rechazan. Dios ha hablado. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con lo que Él ha dicho? ¿Lo vas a considerar para salvación o lo vas a desechar para perdición? Esta debe ser tu meditación en este día, hermano. Dios ha hablado. Que el Señor los bendiga a todos y que pasen buen día.